En esta mañana yo quiero compartir un mensaje y quiero invitar y que recibamos con un fuerte aplauso a mi acompañante esta mañana, que vamos a compartir juntos. Es un honor, un privilegio presentarle a mi hija Cami. Eso, un aplauso para Cami, que va a estar con nosotros en esta mañana. Sí, ¿estás bien? Ok, listo, ahí estás. Hola Cami, ¿cómo estás? Muy bien, expectante de lo que Dios va a hacer el día de hoy. Para los que no me conocen, me llamo Cami, tengo 17 años, esta es mi segunda vez predicando frente a tantas personas y estoy un poco nerviosa, pero emocionada porque sé que Dios está aquí y sé que Él va a orar el día de hoy. Así que los que vinieron a escuchar lo que Dios les hable, pues lo van a escuchar y van a llevarse con algo muy especial en su corazón. Amén. Démosle un aplauso a Jesús por la vida de Cami, que agarre fuerza ahí, ¿no es cierto? Hemos puesto este título del mensaje. Bueno, con mi hija nos sentamos a trabajar el mensaje, a ver qué es lo que Dios ponía en nuestro corazón para compartir esta mañana. Y luego de terminar el mensaje dijimos, pongámosle un título, la verdad. Hay muchas formas de hacer mensajes. A veces te da Dios primero el título, sobre eso lo desarrollas. Pero en esta ocasión hicimos el mensaje y al final dijimos, ¿qué título le ponemos al mensaje? Entonces mi hija me dice, pongámosle Glow Up. Y yo, ¿qué? Explícame porque no entiendo. Entonces ella me explicaba, ok, lo vas a tener que explicar tú el por qué pusimos Glow Up a este mensaje. Así es que arranca con eso, Cami, por favor. Glow Up, su traducción literal es brillar hacia arriba o elevarse con brillo. Es un cambio grande y positivo en una persona. Es cuando alguien mejora en su forma de verse, de pensar o de vivir. No solo se ve mejor, sino que se siente mejor. Ok, entonces hoy lo que queremos hacer a través de este mensaje es llevar a todos ustedes a tener cómo tener ese glow up. ¿Qué era? Ese brillo, ¿verdad? Ese brillo interno que se refleja hacia afuera, ¿no es cierto? El cómo mejorar cada área de nuestras vidas. Algo que no entendí hace algún tiempo y que quedó marcado en mi corazón, una frase que decía, no soy llamado a llenar la copa de nadie, pero sí a vaciar mi copa en los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que entendí que yo no puedo cambiar a las personas, que yo como pastor ni siquiera es mi labor cambiar a la gente, que mi labor es vaciar todo lo que yo pueda tener de Jesús aquí dentro hacia las demás personas, y que el que tenía que hacer la obra era el Espíritu Santo, el que podía transformar a las personas es el Espíritu Santo, y de ahí me quité una carga gigante de mi vida al entender que la obra es del Espíritu Santo, y que mi labor es es hacer constantemente esta transformación interna en mi vida para que cada vez pueda yo reflejar más y más ¿a quién? A Jesús. Es decir, cuando yo me enfoco en eso, sé que tengo una responsabilidad. ¿Por qué? Por reflejar al Espíritu Santo en mi vida. Y para eso lo primero que necesitamos hacer es ¿qué cosa? Vaciarnos. Ese es el primer punto que queremos topar hoy. Para poder yo experimentar ese brillo, esa transformación interna, necesito vaciarme. ¿Vaciarme de qué? De aquellas cosas que me están alejando de la presencia de Dios. Juan capítulo 7, el versículo 37 al 39. Cami. En el último día y más importante día de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento, el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Poniéndonos en ese contexto, estamos hablando de que están en una fiesta, donde hay comida, donde hay bebida, donde no les hace falta nada. Y de la nada Jesús se pone de pie y dice: si tienen sed, acérquense a mí, que yo les daré de beber. No tiene sentido. O sea, realmente no tiene sentido porque ellos no tenían una necesidad. Ellos decían, o sea, ¿por qué? No necesito eso. Pero Jesús les estaba mostrando una necesidad que ellos no estaban teniendo en cuenta, no estaban siendo conscientes de eso. Ellos les hablaban de una sed espiritual, de un vacío que cada persona tenía y que tenemos, el cual solo puede ser saciado con Él. Lo que Jesús está haciendo acá es confrontando a la multitud y diciéndoles, mira,
Tú estás llenándote de comidas y bebidas terrenales, pero hay un vacío dentro de ti que ni esta comida ni esta bebida la va a saciar. Que nada de lo que este mundo te puede ofrecer va a llenar ese vacío que tu alma tiene. Solamente en el momento que decidas acercarte a mí, en el momento en el que decidas vaciarte de ti mismo y dejar que yo te llene, en ese momento vas a experimentar el verdadero gozo, la verdadera paz. Por eso necesitamos vaciarnos. Dios no puede llenar nuestras vidas si primero no nos vaciamos. Y por eso tenía este ejemplo acá. Miren, esto está tan lleno. Este caso es una arena de gato, ¿no? Entonces, este bol está tan lleno de esto que no permite espacio a nada más. No hay espacio aquí para, no sé, poner otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque está lleno. Así es la vida de aquella persona que no decide entregar su voluntad a Dios, entregar sus planes a Dios, entregar sus proyectos a Dios, que deciden, como vimos en el teatro, ¿verdad? Pensar que otras cosas pueden saciarme y alejar mi mirada de Jesús. Algo que me impactó y lo comenté con Cami en el teatro es ver cómo cuando ella estaba con Jesús, sus ojos todo el tiempo estaban con Él. Pero cuando apareció este hombre, sus ojos dejaron de ver a Jesús y empezaron a ver al supuesto amor de su vida. Y así nos pasa a nosotros. Empezamos a encontrar otras cosas que nos llenan aparentemente y quitamos nuestra mirada de Jesús. Quitamos nuestra mirada del propósito de Jesús. Y mientras nosotros no reconozcamos esto, nuestra relación con Jesús va a ser una relación extremadamente superficial. No va a entrar en una profundidad real. Tú puedes venir todos los domingos a la iglesia, pero si no te vacías de ti mismo, entonces nunca vas a entrar a una profunda relación con Jesús. Entonces es necesario ¿qué? Vaciarse. ¿Vaciarse de qué? ¿Vaciarse de qué? Efesios 4:23 dice: renuévese en la actitud de su mente, póngase en el nuevo yo, creado a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Lo que está diciendo es renueven sus mentes. Dios quiere renovar nuestra mente, pero necesitamos primero vaciarnos de nuestros propios criterios, pensamientos. Es dejar que Él gobierne nuestras vidas. Es dejar que el Espíritu Santo ponga su mentalidad, sus criterios en nuestra mente. Porque si no, todo el tiempo, iglesia, todo el tiempo vamos a estar peleando y batallando. Todo el tiempo vamos a estar en ese de tira y jale, ¿qué hago? ¿Le sirvo a Dios? ¿Le amo a Dios? No voy a la iglesia, no voy a la iglesia. Todo el tiempo vas a estar tirando, jalando, soltando, jalando. Y eso es desgastante, iglesia. Eso es muy desgastante. Otra cosa es fluir. Y la Biblia nos dice que hay una lucha constante entre nosotros y que esa lucha la vamos a tener todo el tiempo. Pero ¿qué va a pasar? Necesitamos rendirnos para poder tener victoria sobre esa lucha. ¿Qué dice en Gálatas 5:17? Porque la naturaleza pecaminosa desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Hay un deseo profundo ¿de qué? De hacer la voluntad de Dios. Pero hay una batalla constante con nuestra carne que dice que no nos permite hacer lo que queremos hacer. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hago entonces yo para obtener esa victoria? Entendiendo que no es en tus fuerzas. No es en tus fuerzas. Muchas veces peleamos y batallamos intentando cambiar. Decir, no, ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a ser diferente. Y luego, ¿qué pasa? Nos dura una semana, 2 semanas, 3 semanas y volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. El momento en que entendamos que no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Dios, algo diferente va a cambiar. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. ¿En qué? En mis fuerzas. No, dice, diga el débil, fuerte soy en Dios. En otras palabras, la victoria va a ser dada cuando entiendas que las fuerzas no son tuyas, que las fuerzas vienen de Dios. Y en ese momento las cosas van a empezar a cambiar. No se trata de hacer esfuerzos, ¿por qué? Por parecer bueno, Cami.
Sí, es justo eso. Nosotros no tenemos por qué fingir ser buenas personas y esforzarnos cada día por ser pacientes, ser amables, ser amorosos, cuando realmente esa no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es del pecado, ser pecadores. Pero no se trata de esforzarnos por ser buenas personas, se trata de dejar que el Espíritu Santo nos transforme desde adentro y eso se verá en el exterior. Entonces es importante tener una relación cercana con el Espíritu Santo porque ahí es donde encontramos nuestra verdadera identidad, donde encontramos el por qué fuimos creados y para qué fuimos creados. Y antes de vivir luchando contra nuestro yo, enfoquémonos en sanarnos y así encontrar el verdadero yo y nuestra verdadera identidad en Jesús. Amén. Cuando empezamos a trabajar en nuestro interior, las cosas van a cambiar en nuestro exterior. Muchas veces vivimos como intentando cambiar y no nos damos cuenta que lo primero que tenemos que hacer es sanar. ¿Escuchaste eso? No se trata de intentar cambiar. Primero tienes que sanar. Y Cami, tú nos querías compartir una experiencia que tú viviste, ¿verdad? En este proceso de entender esta transformación. Por eso cuando lo hablábamos con Cami, le decía, Cami, tú tienes que acompañarme en ese mensaje. Porque creo que tienes mucho que compartir a la iglesia de tu propia vida. ¿Qué pasó, Cami? Bueno, algo que yo empecé a darme cuenta y empecé a hacer es que yo tuve una época en la que de verdad estaba muy estresada, exámenes, último año, o sea, de verdad era muy frustrante toda la situación. Y yo traté de evitar eso, traté de evitar lo que sentía, lo que estaba viviendo en ese momento, buscando una escapatoria. ¿Cuál fue esta? La comida. Yo siempre había tenido una relación muy sana con la comida, entonces... Yo pensé que iba a decir una relación con Dios sana. También. Entonces, cuando me empezó a pasar eso, o sea, yo de verdad no estaba entendiendo nada, pero yo sabía que eso no estaba bien, que algo en mi interior estaba mal y que eso se estaba reflejando en el exterior. Y solo yo, pues, empecé a evitar y no quería confrontar lo que estaba sintiendo. Y fue como para olvidarme de lo que estaba viviendo en ese momento. Pero todo cambió cuando yo decidí confrontar lo que estaba viviendo y lo que estaba pasando en mi corazón y así empecé a sanar interiormente y exteriormente. Entonces yo creo que de eso se trata. No se trata de buscar una escapatoria, se trata de confrontar lo que estás viviendo y así todo a tu alrededor va a mejorar. Se trata de sanar en el interior y en el exterior todo va a mejorar. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dan un aplauso a Jesús por eso? Es sanar lo que está dentro para que el exterior fluya. Y una de las cosas que le pasaba a Cami también era que ella comía. Yo me acuerdo que cuando ella dijo, voy a entrar a cuidar mi alimentación. Quiero cuidarme, claro. Nosotros cuidamos mucho, y eso siempre les digo, cuidamos mucho la forma en la que cuidamos mucho el corazón de nuestros hijos. Entonces, claro, nosotros nunca le íbamos a decir, Cami, estás gorda. Nunca. Pero sí le decíamos como prudentemente, no, mi amor, bájale un poquito acá, baja. Y es tremendo porque te enojabas mucho, ¿te acuerdas que decías que, ay, pero era porque algo dentro de ella estaba pasando. Y cuando estaba pasando algo dentro de ella, claro, desde afuera no estaba recibiendo ni un consejo siquiera. Entonces, yo me acuerdo que llega un punto en que ella se da cuenta de esto y viene la parte de que quisiste hacerlo en tus fuerzas, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que decía, papi, ya, ahora sí voy a bajar porque voy a bajar de peso. Y yo, bueno, y de pronto dejó de desayunar. Yo siempre le preparaba el desayuno para ir al colegio, siempre lo hago yo. Entonces yo le preparaba el desayuno y cuando ya estaba todo listo me decía, no voy a comer. Y yo me comía. Pues el problema me lo pasó a mí. Entonces no comía y luego el almuerzo llegaba y decía, no voy a comer el almuerzo. Y yo me acuerdo que se pasaba 2 días, 3 días comiendo, pero lo mínimo. Pero ¿qué pasaba, Cami, después? Al tercer día resucitaba todo la carne. Explotaba, o sea, todo lo que no comía esos días me comía en 1 hora. Entonces era súper fuerte porque justo eso, trataba de evitar el problema. En vez de solucionarlo, lo aplazaba y después todo explotaba. Entonces yo creo que es importante siempre guardar nuestro corazón. Y si tú ves que cosas externas, estás haciendo cosas que antes no hacías, antes de ver el por qué y el por qué está pasando esto, tienes que ver tu corazón. Porque todo lo que se expresa y se refleja en el exterior es porque algo pasa en tu interior. Así que si tú reflejas amor, reflejas paz, reflejas amabilidad, es porque tu corazón está sano, está así. Pero si sientes que no, hay cosas de tu exterior que no puedes controlar,
Mira interiormente y busca cuál es la raíz de ese problema. Amén. Wow, qué lindo eso. Muy bien. Cuando nosotros reconocemos esto, nos vaciamos, como lo vimos acá, ¿no es cierto? Quedamos vacíos, ¿no es cierto? Ahora necesitamos, ¿qué cosa? Llenarlo, llenarnos. Y el segundo punto para poder vivir ese, ¿qué era? ¿Cómo era? El glow up. Para vivir el glow up eterno. Entonces lo segundo es llenarnos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice, perdón, léelo acá a mí. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Mira, lo que está diciendo es que el amor, la amabilidad, la humildad, no es un fruto de tus fuerzas. No es un fruto de la intención tuya de ser buena persona. Ese es un fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, mientras tú decides profundizar en tu comunión con el Espíritu Santo, estos frutos van a empezar ¿a qué? A fluir y a ser muy natural. No te vas a tener que esforzar por amarle a tu marido. Ay, esta cruz que he cargado de llevarle, de amarle a este hombre. Señor, búscate otra guerrera. No te vas a tener que esforzar por amar a tus padres. Ay, no les aguanto, estos tan cuchos. No me entienden. No te vas a esforzar. Escucha. La templanza, que luego vamos a hablar eso, es del dominio propio. Cuando tú tienes esa profundidad de la relación con el Espíritu Santo, no te vas a esforzar por dominar o sujetar tus deseos a la voluntad de Dios. No. Ay, y hablábamos de la historia de un joven que hablaba en esta semana, hablaba con otro joven, y me encantan esos testimonios, porque él decía, Paz, estoy entendiendo esto. Yo por mucho tiempo he intentado dejar el cigarrillo, por mucho tiempo, y me ha durado 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, y a la tercera semana, ¡pum!, cajetilla entera me mando. ¿Por qué? Porque lo está haciendo ¿en qué? ¿Cuántas cosas tú estás haciendo en tus fuerzas? Y por eso no ves la transformación. Y por eso no ves el cambio. Es como estas parejas de novios que dicen, ya no tengamos relaciones sexuales, quiero esperar a casarme, a casarme, y ahora sí ya nunca más, ni te me acerques. No me toques, porque yo soy fácil y me resbalo. Y están en sus fuerzas y luego están, cae y levanta. Y eso es duro. Porque una de las cosas fuertes en esas relaciones tóxicas, dañinas, es que la acusación daña muy fuerte a la relación. Daña muy fuerte a la relación. Entonces, ¿sabes? Eso no lo vas a poder hacer en tus fuerzas, pero cuando tú entiendes que es el Espíritu Santo quien obra en ti, entonces las cosas van a cambiar. Y este joven me decía, Paz, entender esto, no sabe el cambio que ha hecho en mi vida. Ya no me enfoco en que voy a dejar de fumar. Me enfoqué en amarle al Espíritu Santo. Me enfoqué en conocerle más. Me enfoqué en relacionarme con Él. Y el fruto y el resultado de eso está haciendo que hoy no tengo deseos de fumar. Porque la obra viene desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. Amén. Entonces vamos a hablar un poquito del Espíritu Santo y lo vamos a llevar de esta forma, Cami, ¿ok? Vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo, cómo se manifestó en Jesús ese fruto, cómo deberíamos actuar nosotros y qué podemos hacer para vivir ese fruto del Espíritu. Por ejemplo, el primer fruto del Espíritu dice la palabra que es el amor. El amor. ¿Cómo actuó Jesús, Cami, con respecto a ese amor? Bueno, Jesús amó sin condición. Jesús abrazó al leproso, comió con pecadores y perdonó desde la cruz. Algo también que yo he estado entendiendo es que la muerte, la cruz, es individual. Que no, Jesús murió por ti. O sea, que si tú hubieras sido la única persona en este mundo por la que Él tenía que morir, lo hubiera hecho. No porque hubo un grupo de personas para morir fue que lo hizo, sino que lo hizo por ti. Y por eso es que uno de los frutos que más podemos notar en Jesús es ese amor incondicional, porque su amor no dependía de la respuesta del otro.
Y así es como nosotros debemos de ser. Tenemos que amar aunque no sea correspondido, siempre y cuando pongamos los límites de nuestro amor propio. Perdonar sin llevar cuentas. Y para hacer esto necesitamos tener una comunión, una relación muy cercana con el Espíritu, porque realmente no es fácil. No es fácil orar por los que te hacen daño, no es fácil amar a tu enemigo, pero eso es lo que Jesús nos enseña. Y algo que podemos hacer día a día es hacer actos de amor intencional, así sean pequeños. Es algo que va a marcar la diferencia poco a poco. Amén. Cuando nos llenamos del fruto del Espíritu, del amor, va a ser muy fácil amar. No lo vas a hacer en tus fuerzas. Amar a veces a los hijos cuando no se portan mal. Cuando se portan mal, mejor dicho. ¿Es cierto? Amén. Amor. Es fácil amar. Escucha, iglesia. Es fácil amar cuando reconoces que eres amado. Es muy sencillo. No es algo que tengas que esforzarte. Luego tenemos ¿qué? El gozo. ¿Qué hacía Jesús en el gozo? Tenía gozo incluso en medio del dolor, porque su alegría venía del Padre. Se gozaba en hacer la voluntad de Dios. A mí me encanta como Jesús decía, hacer la voluntad de mi Padre me ha dado alegría. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que Él vaya a la cruz. ¿Se dan cuenta? Que a veces hacer la voluntad del Padre no siempre es algo lindo. A veces puede costarnos todo. Y eso le costó a Jesús todo. Sin embargo, en medio de eso, Él mantuvo ¿qué? Su gozo. Él dijo, hacer la voluntad de mi Padre me ha dado alegría. ¿A cuántos de ustedes les da alegría hacer la voluntad del Padre? ¿A cuántos de ustedes le provoca gozo el poder decir, no voy a hacer esto porque esto no me suma y voy a hacer la voluntad de mi Padre, aunque mi carne quiera otra cosa? Ese es el gozo. ¿Cómo debemos actuar? No vivamos por emociones momentáneas. No te dejes llevar solo por lo que sientes, por lo que piensas en el momento, sino por las verdades de Dios. Y una de las verdades de Dios es que eres un hijo, una hija amada por el Padre y que nada ni nadie va a quitar ese gozo de tu vida. El gozo de ser salvo. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios salvos hay acá? Amén. ¿Qué puedes hacer para mantener el gozo? Agradece todos los días por lo que tienes. Canta, celebra, comparte con gozo a otros la alegría que tú tienes en tu vida. ¿Cuántos están felices de tener una familia, de tener una esposa, de tener unos hijos? Entonces vive esa alegría. ¿Cuántos están felices de tener un trabajo? ¿Sabes algo? Dios no te va a dar algo más si tú no aprendes a gozarte con lo que hoy tienes. Padre, llévame a otro mejor trabajo, haz que mi empresa crezca, haz esto. Dios no te va a extender tu territorio si primero no ve que tú eres feliz con lo que Él te ha dado. Amén. Aprende a ser feliz con lo que Dios te ha dado. Aprende a gozarte con lo que Dios te ha dado y vas a ver que luego Dios va a extender más ese gozo. Lo tercero es ¿qué? La paz. La paz. Paz. Jesús dormía en medio de la tormenta. Caminaba con calma hacia la cruz porque Él sabía que estaba haciendo la voluntad de su Padre y sabía que la única voluntad de su Padre es vernos con bien. Él tenía paz porque confiaba plenamente en Dios. ¿Cómo deberíamos ser? Descansemos en que Dios tiene el control y la paz se relaciona mucho con el gozo, porque el sentirnos en paz, en saber que Él tiene el control de todo y que Él solo busca nuestro bien, porque Él no murió en la cruz para vernos mal, para vernos sufrir. Él murió en la cruz para glorificarnos con Él. Entonces debemos de tener paz y ese gozo que solo Él nos puede dar al saber que somos sus hijos y que Él solo va a buscar nuestro bien. No se dejen dominar por el miedo o por la ansiedad. Que creo que es algo muy importante. Muchas veces cuando te encuentras en esos momentos no sabes qué hacer. O sea, sientes que todo el mundo está por acabarse. Pero algo que aprendí es que no tienes que decirle a Dios qué tan grande es la ansiedad o el miedo que estás sintiendo, sino que tienes que decirle al miedo y a tu ansiedad qué tan grande es tu Dios y qué sanidad puede traer a tu vida. Y lo que podemos hacer es pasar tiempo en oración, tener una relación, una comunión con nuestro Creador, porque así vamos a poder encontrar nuestra identidad, el para qué fuimos creados, y meditar en su palabra, que ahí encontramos muchas palabras de
Reconfortantes. Reconfortantes. Sí, en inglés también yo sé esa palabra. Y confiar nuestras cargas en Él. Amén. Qué lindo eso, grábelo ahí, escríbalo. No le digas a tu ansiedad y a tu temor qué tan grandes son. Recuérdales a ellos qué tan grande es tu Dios. Tenemos un Dios más grande que nuestra ansiedad y que nuestros miedos y nuestros temores. Amén. Tenemos a la paciencia. Ay, ¿cuántos necesitan paciencia? ¿Sí? Ay, amén. Gracias. Eso, ya está saliendo el ser interior. Eso, gracias a Dios. Paciencia. Miren cómo Jesús actuaba. Jesús fue paciente con Pedro cuando lo negó. Con Tomás cuando dudó. ¿Cómo deberíamos ser nosotros? Ser lentos para enojarnos, dar espacios a otros para crecer. Cuando sientas frustración, aprende a respirar, a orar y recuerda escucha esto, y recuerda cuán paciente ha sido Dios contigo. Cuando necesites paciencia, cuando quieras acabar con alguien, recuerda cuán paciente Dios ha sido contigo. Estábamos hablando con Cami el otro día y me sale con esta pregunta, imagínense. ¿Cuánta paciencia necesito yo? Me pregunta, ¿con qué nacionalidad te gustaría que yo me case? Porque ella tiene esa ilusión, ella dice que, no sé si Dios le dijo o solo es el deseo de ella, pero es como que dice, yo creo que mi esposo es de otro país. Yo, ¿sí, no? Entonces me sale con esa pregunta y me dice, ¿te gustaría americano, brasileño? Y yo, Cami, esas preguntas no se hacen. Y menos al papá. Preguntas del diablo. No, mi respuesta para Cami fue, no importa de dónde sea. Puede ser del aferro también. Pasa nada. ¿Sabes qué es lo importante? Le dije, Cami. Que sea un hombre lleno de los frutos del Espíritu Santo. Porque eso va a hacer que Él cuide de ti. Solo un hombre lleno de los frutos del Espíritu Santo va a cuidar de ti. Y sobre todo yo dije, yo oro, porque todos los días oramos por los esposos, el esposo de Cami y las esposas de mis hijos. Siempre, ellos saben que siempre oramos. Yo siempre cuando les veo por ahí pasan por al lado y pum, les pongo la mano. Y digo, en el nombre de Jesús hay un hombre sabio para esta mujer. Entonces yo por Cami oro siempre por un hombre con doble porción de paciencia. ¿Sí o no, Shay? Los que estamos cerca saben. Y es así, porque Dios ha derramado una paciencia, el Espíritu Santo en mi vida para su mamá y para esta niña preciosa. Doble porción. Entonces yo le digo, esa es mi oración, porque van a estar mucha paciencia para esta joven preciosa. Amén. Entonces, paciencia. ¿Cuántos necesitan paciencia? Ok. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llenarse del Espíritu Santo para fluir. ¿Y qué es otra? Ay, necesito paciencia. Cuento hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, al 7 ya le pegaste. Porque no hay paciencia. Porque lo intentas hacer ¿en qué? En tus. Y nuestras fuerzas son limitadas. Llega el punto en que ya no aguantas y todo, como Cami, ¿no? Se mandaba toda la comida. Llega el punto en el que ya no aguantan tus fuerzas y lo que haces es explotar mal plan. Y ahí dices todo lo que tenías acá hecho Hulk, metido aquí adentro. Y ahí sale. Entonces necesitamos ¿qué? Trabajar en la paciencia. La benignidad. ¿Qué es la benignidad? Es una amabilidad sincera. Amabilidad sincera. Jesús se detenía a sanar, a escuchar y a llorar con los que sufrían. No se trata de nosotros buscar solucionar los problemas de los demás o tener ese, ¿cómo es el síndrome del Salvador? El síndrome de Salvador, sí. Ajá, que es como tú buscas involucrarte en los problemas de los demás para ver si los puedes solucionar. No se trata de eso, porque Jesús no nos vino a solucionar la vida. Jesús nos vino a acompañar en ese proceso y a darnos palabras de aliento y a saber que a la final todo va a estar bien porque Él está aquí. Amén. ¿Y cómo deberíamos ser nosotros? Tratar con ternura a los demás, incluso si no lo merecen, porque nosotros también fuimos inmerecedores y aún así actuó de lo mejor con nosotros. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Sonreír, hablar con dulzura y hacer el bien aunque nadie lo vea.
La bondad, que es otro fruto del Espíritu Santo que tiene que fluir en nosotros, es que Jesús siempre actuaba con integridad, buscando el bien real de los demás, no solamente porque Él quería sacar algo de los demás. La bondad real es aquella que hace lo bueno sin buscar nada a cambio. A veces como seres humanos decimos, voy a hacer esto, pero veamos si recibo a cambio esto. Y esa no es una bondad sincera. La bondad sincera simplemente hace sin esperar nada a cambio. Haz lo correcto, aunque a veces sea difícil o aunque a veces no te devuelvan lo que tú hiciste. Sea una influencia positiva. Ayuda a alguien sin esperar nada a cambio. En tus fuerzas no lo puedes hacer. Necesitas ¿qué cosa? La presencia del Espíritu Santo llenando tu vida para fluir en esos dones del Espíritu Santo. ¿Cuál más viene? Fe. La fidelidad. ¿La fe o la? Ah, sí, fe. Sí. Jesús fue fiel hasta la muerte. Él fue obediente al Padre en todo, aunque muchas veces se sintió asustado, se sintió ansioso de lo que iba a pasar, del qué vendrá. Pero él confiaba plenamente en Él. Él tenía fe y sabía que todo va a estar bien porque Él solo quería verle bien. ¿Cómo debemos ser nosotros? Seamos intencionales en mantener nuestro compromiso aunque no entiendas todo, porque no siempre van a haber respuestas. Y no se trata del por qué, sino el cómo. ¿Cómo me va a ayudar a mí? ¿Cómo me va a ayudar en mi crecimiento espiritual? Y tenemos que mantener esa comunión con el Espíritu Santo. Leer la Biblia con constancia es algo que ayuda a todos, y ser leal en lo pequeño, y así podremos ser leal en lo grande. Amén. La Biblia dice, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Es decir, la fidelidad no tiene que ver con lo que tengamos, tiene que ver con lo que somos. Por eso dice la Biblia, aquel que es fiel en lo poco, también será fiel ¿en dónde? En lo mucho. ¿Estamos acá? Si tú aprendes a ser fiel con lo poco, cuando Dios te dé lo mucho, también seguirás siendo fiel. Hay gente que dice, él era fiel cuando no tenía nada, pero cuando tuvo, dejó de ser fiel. No, en realidad nunca fue fiel, porque la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Aprende a ser fiel con lo poco que hoy quizás tienes, para que cuando venga lo mucho, eso que está dentro como un fruto tuyo, nada lo cambie, sino que sigas siendo fiel aún cuando tengas mucho. Sé fiel a Dios aunque hoy las cosas no están bien. Sé fiel a Dios aunque hoy tus finanzas no están como quisieras que estén. Sé fiel a Dios hoy cuando las cosas no están como deberían estar, para que cuando las cosas cambien, porque te lo digo, un día van a cambiar, tú sigas siendo fiel y no te apartes de lo que Dios te entregó en tus manos. Sigue siendo fiel a Jesús. Eso es el fruto del Espíritu en nosotros. Y lo último, la templanza, que es el autocontrol. Jesús nunca actuó por impulso. Él siempre buscó la dirección de Dios. Él ayunó, oró y vivió bajo la dirección del Espíritu Santo. Algo que a mí me marcó muchísimo es que para nosotros tener una dirección necesitamos una revelación. Y una revelación solo vamos a poder conseguir con una relación del Creador, del que sabe qué es lo que necesitamos, lo que Él, para qué nos creó. Solo vamos a poder encontrar en Él. Y no debemos de ser esclavos de nuestros deseos o de nuestras emociones. Debemos de buscar el bien en Él. Y para hacer esto necesitamos darle ese espacio al Espíritu Santo, ayunando, desconectándonos de lo que nos domina, y siempre orar antes de actuar, porque así sabremos si es que lo que estamos haciendo es lo correcto. Me encanta lo que Cami dice. Y yo quiero honrarte, Cami, hoy, porque cada palabra que sale de la boca de Cami hoy, yo vivo con ella y es una verdad. Yo recuerdo esa etapa que ella comentó que pasó de ansiedad, de estrés. Y también puedo dar testimonio de ver la decisión de ella de decir, Espíritu Santo, yo no puedo sola. Y empezar a ver cómo empezó
a poner énfasis en su relación con el Espíritu Santo. Es tan lindo verla cada mañana, despertarse, adorar a Jesús, cantar a Jesús. Como padre, yo me siento feliz de ver que cada semilla que sembramos en el corazón de ellos ha dado fruto. Me encanta ver que como no ha sido a la fuerza. Mis hijos saben que yo nunca, y mi hijo también nos está mirando ahora, y saben que yo nunca, ni la mamá ni yo nunca les hemos obligado a que, tienes que servir a Dios. ¿Qué dirá la iglesia si no te ves sirviendo a Dios? Gracias a Dios hace rato nos quitamos esa cosa de nosotros. Nunca les obligamos a nada. Solo una cosa sí les obligamos siempre, desde que eran chiquitos. ¿Y era cuál? Ir a la iglesia siempre. Eso les decíamos. Mira, si tú quieres servir a Dios o no, eso no nadie te va a obligar. Pero a la iglesia no podemos faltar. ¿Sabes por qué? Porque yo sabía que el estar ellos en este ambiente de la iglesia, donde la presencia de Dios se mueve, donde Dios habla, esto iba a ser su normalidad. Y ahora verla acá predicando con normalidad, ¿es por qué? Es porque no lo hicimos en las fuerzas. Hubo momentos difíciles donde parecía que ninguno. Pero ¿qué pasó? El Espíritu Santo fue obrando y obrando y obrando. Hay cosas que no pasan en tu vida todavía porque las sigues queriendo hacer en tus fuerzas. Y necesitas vaciarte. Y necesitas decir, no puedo más, Dios. Lo he hecho en mis fuerzas y no funciona. Aquí estoy, me rindo ante ti, me vacío de todos mis pensamientos y quiero que tu Espíritu me llene. Y que la obra y el cambio venga desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? ¿Quieres decir algo, Cami? Sí, algo que quiero acotar es que a los padres nunca se cansen de orar por sus hijos. Porque una oración de un padre es tan poderoso, de verdad es tan poderoso. Y ustedes tienen ese poder de cuidarlos a través de la oración. Y si quizá ahora no ves frutos, cada oración que tú haces por tus hijos es una semilla que está plantando, está siendo plantada. Y en algún momento va a dar fruto. Sea ahora, sea mañana. Pero sé constante y no pierdas la fe, porque la obra que Él empezó, Él la va a continuar. Amén. Amén. Ponte de pie, vamos a orar, por favor. Ponte de pie, vamos a orar. Y Cami me decía, Dios me dio un texto bíblico muy especial, muy profundo, y que quería compartirlo en esta tarde antes de orar, que es que está en el libro de Lucas capítulo 4 verso 18, que el Señor te dio para ti, pero también te dio para los jóvenes de esta iglesia, ¿verdad? Compártelo, por favor. Escuchen, jóvenes. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jóvenes, estamos siendo una nueva generación y tenemos que ser una generación que impacte, una generación que traiga un cambio a esta tierra porque realmente lo necesita. Pero nosotros no vamos a poder traer ese cambio si nosotros no cambiamos. Cualquier cosa que tú estés pasando, cualquier sentimiento, cualquier circunstancia, créeme que en Jesús vas a encontrar sanidad. El mismo Dios que me sanó a mí puede sanarte a ti también. Pero necesitas tomar una decisión, y es vaciarte de ti mismo, vaciarte de tu autosuficiencia, vaciarte de tu orgullo, de todo lo que no te deja acercarte a Él, para que Él pueda continuar la obra que ya empezó en ti. Y hoy puede ser el día en el que tú puedes tomar esa decisión. Así que quiero invitar a los jóvenes a pasar acá. Los que deseen, sería pasar al altar, ¿no? Pero el altar no se trata de un lugar. El altar es donde nos encontramos con la presencia de Dios. Y es importante saber que el altar está en nosotros mismos.
solo conectar con Jesús, con nuestro Creador, y saber que mientras más cerca estemos de su corazón, vida y ríos de agua viva fluyen de nosotros para hacer ese cambio que este mundo necesita.